Bueno, el Tribunal de Impugnación está en condiciones de dar la resolución, pasar a fundarla. Yo voy a dar algunos fundamentos y con seguridad mis colegas van a ampliarlos. La defensa viene con el agravio, se agravia de la resolución adoptada por el Tribunal de Revisión en la etapa de garantías, el cual confirmó la decisión del juez de garantías de imponer la prisión preventiva de todos los acusados por el plazo de 6 meses, en función de, por un lado, cuestionar la teoría legal de la Fiscalía y considerar que no es aplicable para casos como el presente, y en segundo lugar, agraviarse también en sostener que no existe el riesgo procesal alegado, o el riesgo procesal por el cual sí se dictó la prisión preventiva. Esto es el de entorpecimiento, porque el riesgo de peligro de fuga fue por lo menos desechado por mayoría en el tribunal revisor. A su vez, el riesgo de entorpecimiento estaría fundado en dos supuestos distintos. Por un lado, las amenazas que habrían recibido por lo menos 2 denunciantes, y en segundo lugar, en el hecho de que bienes que forman parte de la imputación como bienes propios de la maniobra de desapoderamiento efectuada por los acusados no aparecerían o no aparecen al día de la fecha, en razón de lo cual la Fiscalía tiene previsto en el marco de su investigación realizar una serie de allanamientos y el hecho de que los imputados estuviesen en libertad impediría o pondría en serio riesgo la continuidad de la investigación en ese aspecto, por lo menos en la de ubicar 2 de los bienes que tienen que están identificados como parte de la investigación, pero que no han aparecido. A su vez, la Fiscalía, de alguna manera, quiere agregar, con la correspondiente crítica de la defensa, un nuevo argumento relativo a que en este momento se están presentando nuevos denunciantes y atribuye ello al hecho de que los acusados estén detenidos, lo que demostraría que hay mucha gente que tiene miedo o que tuvo miedo de formular denuncia y que ahora que, según salen los medios de comunicación, se sostiene públicamente que los sospechosos están detenidos, con lo cual eso habilita a considerarlo como un supuesto más de riesgo como riesgo procesal, ¿no? Este argumento, desde ya digo, no, el tribunal no lo valoró en lo absoluto, no formó parte de la deliberación, fue desechado por un argumento diferente al que se agravia específicamente la defensa. Esto es por el hecho de que no fue tenido en cuenta por el tribunal revisor. No fue un hecho que el tribunal revisor tuvo oportunidad de discutir y, en definitiva, lo que este tribunal de impugnación debe limitarse a discutir y, en definitiva, a resolver es a la resolución del tribunal revisor, que es de la cual se agravia la defensa. Por eso ese argumento no es tenido en cuenta. Con respecto a la crítica que hace la defensa respecto de la teoría legal, respecto de la calificación jurídica que sostiene la Fiscalía, en este sentido compartimos con los jueces de garantías en la etapa de revisión que es susceptible de ser discutida en una audiencia de este tipo. Conforme a la propia Constitución, incluso, para poder dictar la prisión preventiva de una persona sospechada debe estar acreditado el hecho reprochado y debe haber semiplena prueba de responsabilidad. Y el hecho de que se exija semiplena prueba de responsabilidad de una conducta jurídicamente calificada, con lo cual necesariamente alguna valoración y discusión acerca de la calificación jurídica debe darse, entre otras cosas, por ejemplo, porque el Código Procesal expresamente prohíbe directamente la imposición de la prisión preventiva respecto de ciertas imputaciones, con lo cual, aunque más no sea por ese lado, debe valorarse, con lo cual está bien que el tribunal revisor haya valorado y por ende lo tomamos como un agravio susceptible de ser discutido en esta instancia.
Ahora bien, no compartimos en absoluto lo que sostiene la defensa en razón de que la revisión, o mejor dicho, la discusión jurídica que las partes legítimamente pueden dar acerca de la teoría del caso en esta instancia, para este tipo de audiencias, no puede tener la profundidad con la cual pretende que lo analicemos la defensa, porque la defensa está haciendo casi un alegato propio de la culminación de un juicio. Es un alegato en el cual discute a profundidad la teoría legal, afirmando que no se dan los supuestos, para lo cual se debió haber producido prueba, se debió haber discutido en el marco de un juicio y no en el marco de una imputación, que en definitiva lo que hizo la Fiscalía en el caso concreto. Por otra parte, la jurisprudencia que nos cita, en lo que a mí respecta, merece enormes críticas, sobre todo por el contexto en el cual me estoy refiriendo al caso Stancanelli. Históricamente, el caso Stancanelli es un caso en el cual la Corte, absolutamente desprestigiada, la Corte de los Milagros, la mayoría automática de la Corte menemista, resolvió esa teoría legal en un caso en el cual estaba imputado el expresidente Carlos Menem y la utilizó con la única finalidad de que el presidente Carlos Menem recuperara la libertad. Estaba detenido en una quinta de otra persona también imputada, el señor Bastanian. Por ese delito, nada más ni nada menos, el expresidente fue condenado a la pena de 7 años de prisión. Con lo cual, de ninguna manera puedo seguir. Por favor, quien tiene un celular que lo apague o que salga de la sala. Con lo cual, en lo personal, de ninguna manera puedo seguir esa teoría legal. Sin perjuicio de lo cual, con esa alegada jurisprudencia o sin ella, de todos modos, la imputación, la teoría legal sostenida por la Fiscalía, en el marco de la investigación que está haciendo, es absolutamente verosímil, no es irrazonable. Después se determinará en el marco de un juicio si la puede acreditar con pruebas o no, pero en esta instancia en la cual se evalúa la imputación, no consideramos que sea en absoluto descabellada y merezca ser descartada. Yendo ya a los peligros de fuga en particular y en concreto, también no valoramos los mensajes de texto que leyó el fiscal de entorpecimiento, perdón, cometí un error, el peligro de fuga quedó descartado. Respecto del riesgo procesal de entorpecimiento, no valoramos tampoco los mensajes de texto a los cuales aludió la Fiscalía, porque la defensa afirma que eran desconocidos, pero sí valoramos, y respecto de ello no puso ningún reparo la defensa, los audios en los cuales claramente surge una conversación entre dos personas. Una de ellas se afirma que es uno de los imputados, que claramente tiene un contenido amenazante, o por lo menos es un tono de un nivel de gravedad que merece ser tenido en cuenta y valorado como un riesgo procesal en el marco en lo cual expresamente lo reconoce el Código Procesal Penal de Neuquén. Por otro lado, es un hecho que también no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la defensa, el hecho de que al día de la fecha no ha podido dar la Fiscalía, los investigadores no ha podido dar con 2 de los bienes sustraídos, o por lo menos que forman parte de la acusación, que son vehículos de un importante valor. Eso quiere decir, eso de alguna manera permite acreditar, y uso el término acreditar entre comillas, eso permite afirmar, si se quiere, la verosimilitud del riesgo procesal afirmado. Cuando hablamos de riesgos procesales, hablamos de hechos futuros, con lo cual el nivel de exigencia de prueba que se le puede pedir a la Fiscalía está marcado por el límite de la razonabilidad de lo alegado. Es una verdad de perogrullo que es imposible probar un hecho que no ocurrió aún, con lo cual lo que sostiene la Fiscalía es un riesgo potencial. En función de ello, la determinación o no
de dar por acreditado el riesgo está en función de la verosimilitud de la información que afirma tener la Fiscalía y que aporta, información que en este caso no fue discutida por la defensa. Me refiero, la Fiscalía dice, 2 de los bienes en litigio desaparecieron, a pesar de que en una escucha telefónica, si los identificó como que estaban en un lugar, fueron a ese lugar y no estaba, lo que demuestra que los acusados tienen la capacidad de hacer desaparecer pruebas que pueden ser de suma relevancia o fundamentales a la hora de discutir en el juicio. Con lo cual, la verosimilitud está acreditada por la sola inexistencia de estos bienes que habrían existido, porque existe una denuncia, existe una víctima, existe una conversación telefónica que los identifica y, sin embargo, al momento de ir a ubicarlos no están. En función de esto, considero que los riesgos procesales sostenidos por el fiscal y reconocidos como tales, como que existen por el Tribunal Revisor, se dan y, por ende, la resolución que adoptaron los jueces de garantías en la instancia de revisión de ninguna manera es arbitraria y se funda estrictamente en lo que dispone la ley. Doctor Rodríguez. Sí, muy bien. El esfuerzo que han hecho las partes, sobre todo la defensa en su alegato, consideramos que merecía la opinión de los 3 jueces y no adherir al primer voto, sin perjuicio que las consideraciones dichas de otra manera se repiten. En primer término, la cuestión de la teoría legal, yo destaco el brillante alegato del doctor Palmieri, no solo cuestionando que en este caso no existe, digamos, el supuesto de asociación ilícita, sino cuestionando en sí mismo la figura de la asociación ilícita, toda vez que la considera como alguna parte de la doctrina inconstitucional porque está sancionando actos preparatorios donde no hay un comienzo de ejecución. Respecto a la teoría legal y en materia de prisión preventiva, ¿por qué considero yo que ha perdido vigencia la discusión justamente sobre la calificación legal? En primer término, porque saludablemente tanto la jurisprudencia como la legislación ha dejado de considerar a los delitos excarcelables, sino a las personas. Y bien saben las partes que hay casos de homicidios, inclusive de homicidios agravados, con amenaza de sanciones, de penas hasta perpetua, con personas que digamos que gozan de libertad en el proceso como corresponde, de acuerdo al principio de presunción de inocencia. Entonces, en este sentido, digamos, ya no tiene tanta vigencia la discusión, en realidad, si se trata entonces de un homicidio donde jamás o una asociación ilícita donde en ningún supuesto puede ser excarcelable, y lo cual provocaba que las partes obviamente discutan sobre la teoría legal. ¿Y por qué tiene relevancia entonces ahora discutir la teoría legal? Primero, bueno, para ver si realmente el hecho es típico, porque no podemos, digamos, encarcelar a una persona cuando no es un hecho típico, cuando no hay delito. Y segundo, por la razón que comentó o consideró el doctor Repeto en el primer voto, es decir, si el supuesto legal admite el encarcelamiento preventivo. Entonces consideramos que dada los fundamentos que ha dado la Fiscalía y que ha tomado en cuenta más que nada el Tribunal Revisor, que es lo que justamente estamos revisando y lo que ha sido cuestionado o agraviado por la defensa, hay mérito suficiente como, primero, para considerar que existe un delito, y segundo, que hay elementos como para sostener en esta instancia la teoría legal que propone la parte acusadora, en este caso la Fiscalía, no tenemos querella.
Por otra parte, ¿hasta qué punto salvo estos supuestos donde no haya delito o el supuesto donde digamos, el delito o la teoría legal admita el encarcelamiento preventivo, no corresponde que sea discutido en estas instancias, porque estamos justamente recién en la formulación de cargos, donde ya me he pedido obviamente la medida cautelar, y notarán ustedes que incluso a instancias de la preparación del juicio, de la etapa intermedia, estas cuestiones bien dicen que no pueden proponerse ni siquiera para plantear un sobreseimiento, porque como bien comentó el doctor Repetto en el primer voto, son cuestiones, o el alegato de la defensa fue un brillante alegato para un cierre luego de un debate y luego de un juicio. Ni siquiera en la etapa intermedia se podría, digamos, tratar estas cuestiones, por lo menos de la forma, en la medida y con la intensidad que la trató la defensa y que pretende que le evaluemos en esta instancia donde se está decidiendo esta medida cautelar. Respecto del entorpecimiento de la investigación, y si digamos, es suficiente para considerar que hay un riesgo procesal, es cierto que esta reforma a la prisión preventiva que se hizo luego de la sanción del Código, sí, es cierto que fue hecha desde el punto de vista de muchos protagonistas del proceso penal, dicho vulgarmente, para la tribuna. Pero sin embargo, si tenemos que encontrar algo benéfico en esta reforma, es que de alguna manera acotó los criterios normativos que se tienen que tener en cuenta para evaluar, para considerar si hay riesgo procesal. Es decir, criterios normativos que tienen que tener en cuenta los jueces y los fiscales para definir el riesgo procesal. Es como que mañana o el día de mañana se defina normativamente o haya algunos supuestos que puedan definir los autos procesales importantes, que tenemos tantas consideraciones y tantos fallos donde lo definimos de diferente manera, tantas interpretaciones, quise decir. Y en este sentido, bueno, claramente lo ha dicho también el doctor Repetto, pero lo ha considerado puntualmente el doctor Rimaro en la deliberación. El artículo 114 ter establece los dos supuestos que justamente en los que ha estructurado su posición la Fiscalía para entender que hay justamente un entorpecimiento, una posibilidad de entorpecimiento de la investigación y con ello el riesgo procesal. El primero está dado en el artículo 114 ter, que habla peligro de entorpecimiento, y como decía, tiene varios incisos donde va dando un listado, digamos, para que se tengan en cuenta criterios de interpretación para entender que existe entorpecimiento, y es: destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Bueno, en este caso hay dos bienes que no son unas motos de baja cilindrada, como también comentó el doctor Repetto en la deliberación, sino son dos bienes de muchísimo valor y que tienen que ver justamente con las supuestas maniobras delictivas que llevaron adelante los imputados, que entendemos que, bueno, claramente ha fundado la Fiscalía, que han sido ocultados, o por lo menos está en plena investigación para tratar de encontrarlos. Y el segundo, claramente acreditado a través de las escuchas, que ni siquiera fueron
cuestionadas por la defensa. Simplemente la defensa no dice esas escuchas no existieron. Esas escuchas considero que no son, no considero que sean amenazas o coacciones. Bueno, nosotros interpretamos por el tenor de los dichos y por la forma. Yo creo que estuvo bien, digamos, fue correcta, porque lo mencionó especialmente la Fiscalía. Dijo, no es lo mismo leer un texto que escucharlo, y entendemos que sí, que claramente son consideraciones y son manifestaciones que claramente tratan de amedrentar el referente más importante que tiene la acusación, sobre todo para llevar adelante su caso, que es la víctima. Por otro lado, es una víctima, digamos, que está de alguna manera debilitada, porque está en otra jurisdicción, tiene que venir acá a denunciar, a entrevistarse con el fiscal, seguramente a declarar más adelante. Y por otro lado, porque está afectada y reclamando un dinero importante que ha entregado, confiando en la buena fe de los negocios, y digamos, y diversas cuestiones o maniobras que repetidamente los imputados realizaban, como publicaciones en los diarios y demás. Y de alguna manera es una víctima que, lejos de encontrar alguna posibilidad de diálogo o de negociación, se encuentra con una contraparte absolutamente agresiva, y que le dice que ni se le ocurre, entre otros supuestos, más o menos, volver a Neuquén a seguir denunciando o imputarles ninguna situación delictiva. Es decir, que los dos supuestos, considerados que han sido debidamente acreditados por la acusación, para entender que hay un riesgo procesal. Y finalmente, el tercer agravio es por qué esta medida cautelar extrema debe importar a todos los imputados, a los 6 imputados. Bueno, porque si bien, porque aquí sí tenemos que revisar cuestiones fácticas y, digamos, al menos desde la imputación y que pretende llevar adelante la Fiscalía, y en la conducta que considera va a aprobar a cada uno de los imputados, claramente, si bien habla como uno de ellos que lleva la voz cantante, incluso lo pone dentro del tipo legal como el jefe de la organización o de la asociación ilícita, claramente tienen todos tareas, digamos, importantes en estas maniobras delictivas. Creación de una asociación ficticia para operar como testaferro, en otros casos hacerse pasar con títulos que no les corresponden, como de martillero. Y el que aparentemente podría pensarse que tiene una participación menor, que ha sido mencionado como el chofer, no solo el chofer, sino justamente el que, además de realizar tareas de traslado, realizaba tareas de ocultar justamente bienes que habían sido oportunamente ofrecidos a la venta, y por los cuales se había recibido una suma de dinero que no fue y luego no fueron entregados. Doctor Rimaro. Bueno, a esta altura poco resta para decir, porque lo que han dicho mis colegas ha sido lo que fue materia de deliberación. Por lo tanto, esta intervención mía, que va a ser escueta,
no puede menos que principiar diciendo que coincido plenamente con lo que han manifestado las razones dadas tanto por el doctor Repetto como por el doctor Rodríguez Gómez. Entonces, simplemente me voy a permitir subrayar algunas cuestiones centrales que hacen justamente a que nos decidamos por unanimidad por la confirmación del decisorio impugnado. En primer lugar, compartir con el Tribunal Revisor que cuando se trata de circunstancias o situaciones donde está en juego la privación de libertad de personas, que sin lugar a dudas las asiste el principio constitucional de inocencia, que no es un principio absoluto, dado que legalmente admite excepciones. Voy a coincidir entonces, decía, con el Tribunal Revisor en el sentido que corresponde inmiscuirnos liminarmente con el tratamiento de la calificación legal, no cerrar la puerta en absoluto para referirnos al tema. Lo que sí es cierto que en esta instancia, en esta etapa procesal, evidentemente este tribunal no cuenta con la información necesaria para determinar la corrección o no de este encuadre jurídico que propone la Fiscalía y conforme ha sido aceptado en la audiencia de formulación de cargos. Tampoco menos aparece que sea un encuadre típico, una subsunción típica tenida por la arbitrariedad. No contamos con elementos suficientes que en esta altura del procedimiento que nos hagan decidir porque estemos ante una calificación totalmente irracional, falta de fundamentos. Por otra parte, la defensa, esforzada defensa, sin lugar a dudas, nos ha puesto a través de un PowerPoint, nos ha hecho una somera relación de cada uno de los hechos que compondrían este combo, este total de 14 hechos, en los que en principio por ahora darían pie a esta calificación de asociación ilícita. Pero lo cierto es que una parte propone, en este caso la defensa, un análisis aislado, sesgado de cada uno de estos hechos, y la Fiscalía, por el contrario, los analiza de una manera grupal, en conjunto, que de alguna manera la defensa, entre comillas, renegó por esta actitud de la Fiscalía actual, el actual interventor por la Fiscalía, porque los anteriores fiscales se habían pronunciado de manera justamente aislada, es decir, considerando estas investigaciones y por ahí dando a entender que debía seguirse con una línea de coherencia analizando los hechos de esa manera. No se puede cuestionar por una cuestión de política criminal incluso, que está en manos de la Fiscalía, que justamente se pretenda hacer una investigación englobando estos hechos y eventualmente otros como anticipara la Fiscalía, siempre obviamente con sus tratos de legalidad y de racionalidad. Esto en cuanto a la calificación legal. En cuanto a la medida cautelar que vienen padeciendo los imputados, obviamente, como ya quedó claro, queda sustentada en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y este riesgo básicamente se deduce de dos circunstancias que a nuestro juicio resultan de alguna manera acreditadas a esta altura. En principio se habló de amenazas y concretamente las amenazas que habrían puesto en conocimiento una de las presuntas víctimas, el señor Manetti, y por otro lado el señor Tapia. Manetti, conforme al audio que se nos ha hecho escuchar acá en la audiencia, habría sido pasible de
una amenaza consistente en un sometimiento sexual, por hablarlo de una manera más coloquial, a tanto a él como a algún miembro de su familia. Y en el caso de Tapia, algo así como que se te va a pudrir todo. Evidentemente son manifestaciones que tienden a coartar la libertad de determinación de la persona que la sufre, más allá de la tipicidad, pero en principio luce como un augurio de un mal con relativa inminencia, que básicamente eso es lo que encierra una amenaza, más allá de la tipicidad, pero lo analizo en función del efecto que puede producir aquel que la recibe. Por otro lado está, como bien resaltaron mis colegas, la posibilidad de ocultamiento de prueba. Esto amparado, como bien señaló el doctor Rodríguez Gómez, en el artículo 114 ter, inciso primero, es decir, ahí encontramos el anclaje normativo, también como lo hemos encontrado en el 114 cuater, inciso primero, para las amenazas, ambos del Código de Procedimiento. Y en el caso del ocultamiento de prueba, prácticamente ha quedado acreditado, al menos a los fines de esta audiencia, el ocultamiento, la no aparición de dos bienes de alto valor económico, de modo tal que consideramos que el entorpecimiento de prueba está sustentado entonces en dos pilares que no podemos dejar de desconocer. Por un lado, entonces, estas dos manifestaciones atentatorias contra la libertad de determinación de la persona a las cuales van dirigidas, es decir, estos son las amenazas y este ocultamiento de prueba, elementos tales que los consideramos de suficiente tenor para fundar la medida restrictiva de privación de libertad cautelar que había o que impuso el Tribunal Revisor. Estas son mis breves consideraciones que, por lo tanto, vienen, en primer lugar, a corroborar todo cuanto hasta aquí han dicho mis colegas precedentemente y a aportar mínimamente esta cuota de convencimiento personal en función de estas consideraciones. Muy bien, gracias. Solo me resta agregar como parte de los fundamentos la exigencia que nos impone el artículo 114, primera parte, que me obliga a explicar por qué las medidas alternativas propuestas por la defensa no alcanzan para suplir la prisión preventiva dictada y aquí confirmada. Y lo valoramos y consideramos que no pueden ser suplidas por las razones básicamente que dio la Fiscalía. En primer lugar, las amenazas atribuidas lo fueron por teléfono, con lo cual el hecho de que estén o no presentes las víctimas en la provincia de Neuquén es absolutamente indiferente. Y segundo, porque lo cierto es que los vehículos que se encuentran desaparecidos siguen estando desaparecidos y la Fiscalía, fundadamente en la imputación que hace a todos y cada uno de los imputados, valga la redundancia, como partícipes de esto, los incluye en forma conjunta en esta maniobra de ocultar prueba y, como dijimos antes, resulta verosímil, por lo menos en esta instancia del proceso, la imputación efectuada y la presunción que afirma tener la Fiscalía y que creemos que es acorde a cómo están dados los hechos en la causa. Con lo cual, en función de esto, cualquier medida alternativa no supliría los riesgos procesales tal como fueron sostenidos y fundadamente acreditados con la provisionalidad propia del término acreditar en el marco de riesgos futuros, riesgos procesales futuros.
En función de todo ello y por todos los argumentos expuestos en esta audiencia, este tribunal de impugnación por unanimidad resuelve, en primer lugar, declarar formalmente admisible el recurso deducido por las partes, por la defensa, y en segundo lugar, confirmar en todos sus términos la resolución adoptada por los jueces de garantías en instancia de revisión y, en consecuencia, confirmar la prisión preventiva dispuesta en los términos en los que así fue. En tercer lugar, sin costas. Es todo. Buenos días.